En primer lugar, esta es una reunión en la que dos legisladores de la provincia de Santa Fe, Luis Rubeo y Juan Carlos Milet, convocan a la ciudadanía. No es una convocatoria masiva, es una convocatoria con invitación a organizaciones intermedias, a integrantes de la sociedad civil, de colegios profesionales, de asociaciones empresarias, de sindicatos, para compartir en primer lugar los puntos de vista, las visiones que hay sobre la educación, la sociedad, el futuro, la seguridad, la economía, la política en la provincia de Santa Fe. La idea es presentar un proyecto que están presentando los dos legisladores junto a otros colegas de ellos, otros legisladores, pero ellos encabezan de algún modo la presentación, que está proponiendo ese proyecto la creación de un Consejo Provincial de Evaluación y Seguimiento de las Políticas Educativas. Este es un proyecto que se viene trabajando desde hace algún tiempo. Yo he tenido la suerte de tener la oportunidad de que me convocaran para consultarme respecto de esta cuestión. El Estado, desde mediados del siglo XIX en la Argentina, toma la función educativa como una función principalísima, porque a través de ella se garantiza la igualdad de oportunidades, de modo que la presencia del Estado en la educación, la asunción por parte del Estado del rol principal en la dirección educativa, es sin duda fundamental cuando hablamos de democracia. No obstante, debe tenerse en cuenta que la matriz social, o sea, el cuño ideológico, sociológico, cultural de la sociedad tiene que estar presente en esas políticas educativas y en el seguimiento de esas políticas. Cuando el Estado se enajena, se aleja de la sociedad civil, vienen los problemas. El sistema educativo nacional y el sistema educativo provincial, que se hizo a imagen y semejanza del sistema educativo nacional configurado a fines del siglo XIX, se hizo sobre la base de este criterio. En la Nación había un Consejo Nacional de Educación y el ministro de Educación, de Instrucción Pública se llamaba entonces, tenía que reportar sus políticas a ese Consejo Nacional de Educación. Y ese Consejo Nacional de Educación lo integraban ciudadanos electos por el pueblo. En la provincia de Santa Fe también hubo un Consejo Provincial de Santa Fe, un Consejo Provincial de Educación, y ese Consejo Provincial de Educación lo integraban ciudadanos electos por el pueblo. Si uno piensa que la educación es una promesa de largo plazo, si uno piensa que yo hoy, para poder imaginar un sistema educativo, tengo que pensar en un niño que está alrededor de los recién nacidos, 1 año, 2 años, 3 años, y tengo que pensarlo para la vida de ese niño. Tengo que estar pensando entonces un sistema educativo por lo menos a 30 años. Tengo que poder pensar un qué hacer en la escuela para que ese niño pueda vivir esos 30 años a pleno y dentro de 30 años pueda volcar toda la experiencia para continuar la sociedad. En ese sentido uno podría decir, hay sociedades, entre comillas, animales, que para la procreación y la perdurabilidad de la especie son mucho más inteligentes que los humanos. Si un cachorrito de elefante pierde a su mamá, la manada lo protege. Y nosotros no. Nosotros, así voy a cerrar mi exposición con aquella frase de la canción que dice: a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Un Consejo Provincial de Educación le hemos hecho un aditamento, hemos dicho Consejo Provincial
de planificación, seguimiento y evaluación de la educación. No es un consejo para administrar la educación, para eso está el ministerio. Es un consejo para decir hacia dónde, para discutir el plan estratégico educativo a 30 años y para ir siguiendo las políticas coyunturales de los sucesivos gobiernos y de los sucesivos ministros para que no pierdan el rumbo de ese plan estratégico que trace la comunidad. Y de evaluación, porque la evaluación no la voy a hacer dentro de 30 años, la evaluación la tengo que ir haciendo cada día, cada mes, cada semestre, cada año, para poder ir tomando resultados precisos de lo que va siendo ese plan estratégico puesto en marcha. De modo que es una convocatoria a debatir la educación que queremos, no una sola vez, como ha habido en la historia argentina 2 congresos pedagógicos nacionales que sentaron las bases, en buena medida, especialmente el primero, de lo que fue el sistema educativo argentino. Lamentablemente, vivimos en líneas generales las coyunturas y vamos atendiendo las coyunturas, y la educación no admite la posibilidad de que solo se gobierne a través de la coyuntura. Necesita políticas de Estado, necesita políticas que asuman compromisos, por eso hace falta un pacto social y un pacto político de largo plazo entre los distintos agrupamientos políticos, pero es fundamental que eso se asiente en un pacto en el que la sociedad civil participe, para que sobre la base de los acuerdos de largo plazo, los ministros sucesivos que haya en esos 30 años sean fieles ejecutores de las políticas que la sociedad se plantea para la educación. En primer lugar, discutirlo, cómo tiene que estar compuesto, cuáles van a ser sus funciones, discutir en estos foros que se abren. Esto no va a ser una ley que salga de un día para otro, este es un proyecto de ley que se va a debatir, estimo, intensamente. Debería debatirse en las escuelas con los padres de familia, debería debatirse en los clubes, debería debatirse en los sindicatos, debería debatirse en la prensa, en la sociedad civil, para que ese consejo tenga las funciones más precisas que deba tener. El proyecto hace una propuesta, el proyecto es siempre un proyecto, es una propuesta. Hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, y luego, una vez que se instale un consejo de esta naturaleza, participar, opinar, llamar a tu representante, ir a los lugares a donde tiene que él hacer sus convocatorias, porque en el proyecto de ley se prevé que los electos para ese consejo deben consultar con sus bases, con sus electores, las políticas, y entonces la sociedad civil debería estar participando lo más asiduamente posible, emitiendo opinión sobre los temas de la educación, para que esos representantes lleven al Consejo la voz del pueblo.